¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de La UNAM Responde. Qué gusto saludarlos esta tarde de lunes para seguir compartiendo con ustedes toda la información que genera nuestra universidad desde muy distintos ámbitos. Hoy platicaremos sobre Juan O'Gorman a propósito de una exposición que se presenta en un lugar privilegiado que son las islas de Ciudad Universitaria. Además, el doctor Rosales nos habla sobre el consumo de alimentos ultraprocesados y terminaremos compartiendo con ustedes una alternativa para restaurar libros dañados. Esto y mucho más durante los próximos minutos. Comenzamos. El Museo Universitario de Ciencias y Arte de la UNAM nos abre una ventana al universo de Juan O'Gorman. A propósito del 120 aniversario de su nacimiento, la exposición Todo O'Gorman, Juan O'Gorman nos permite acercarnos a las distintas expresiones artísticas, los procesos creativos y al legado de este universitario destacado, a quien debemos, por ejemplo, el mural o los murales que dan vida a la biblioteca central de nuestra casa de estudios. Y para platicar de esta propuesta, saludamos esta tarde a la maestra Adriana Sandoval, quien es directora de la Fundación Nancarrow O'Gorman y también curadora de esta muestra. ¿Cómo estás? Bienvenida a La UNAM Responde. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar con ustedes. Pues qué bueno que estás aquí. La inauguración ya fue hace un par de semanas. Ha tenido un buen recibimiento también por parte de los visitantes y me parece de la comunidad artística. Y me gustaría comenzar con esto. ¿De qué trata? ¿Cuál es el objetivo de esta muestra que está cimentada en piedra volcánica, pero que está expandida a muchas y diferentes expresiones artísticas? Yo lo pensaría o lo resumiría en un pretexto, una invitación. El nombre de la exposición es Todo O'Gorman, no como una retrospectiva o como una muestra exhaustiva, sino como todos aquellos que sientan atracción, deseo o que quizás quieran confirmar algunos contenidos, recordar a Juan O'Gorman, pensando que es un egresado de la Escuela Nacional de Arquitectura, hoy Facultad de Arquitectura, y es un diálogo primero directo con quienes ahorita están estudiando arquitectura y también, bueno, esta exposición, como tú lo has mencionado, inicia fuera del museo. Tuvimos el privilegio de que el visitante necesariamente atraviese frente a Biblioteca Central para incorporarse a la sala. Entonces, en realidad es una invitación. Hemos pensado en que cada quien se haga su O'Gorman o reformule. El asunto es dialogar en un contexto de los 120 años de nacimiento. Oye, esto es muy importante justo para la gente o para quienes tenemos la referencia de quién es por la biblioteca, por esas grandes obras, pero ¿qué destacarías de la vida y de la obra de este artista múltiple? Porque están ahí pues también presentes, como dices, algunos guiños a su vida personal, pero por supuesto a su vida profesional. Yo lo destacaría como un universitario que se enfrentó a retos muy concretos, un hijo de la revolución. Es decir, le toca enfrentarse al México de la posrevolución y con la disciplina o la profesión que eligió, buscar transformar la realidad de ese México posrevolucionario. O'Gorman se introduce a la arquitectura no con mucho gusto de su padre. Su papá quería que estudiara medicina y sin embargo él rectifica que quiere estudiar arquitectura y entiende que es un camino que le permite entrar a esa ciudad en ebullición que venía reconstruyéndose. Estamos pensando los primeros edificios grandes o rascacielos que se construían en la Ciudad de México. Le tocó ir de San Ángel al centro histórico para estudiar, para presentar sus exámenes de preparatoria. Y yo siempre he pensado en el impacto que tuvo que generar a un jovencito que había quedado buena parte de su tiempo en casa durante la revolución y de repente se le abría el mundo al atravesar en el tranvía hacia Ciudad de México. Y de un pueblito que todavía era San Ángel, ver esto que te estoy comentando, una ciudad en ebullición a nivel arquitectónico, pero también, por ejemplo, cuando presentaba sus exámenes en la Nacional Preparatoria, ver a Diego Rivera, a Orozco, toda esta parte plástica, esta idea de que el arte tenía que servir para un fin social. Eso hace que O'Gorman tenga esa voluntad de ser un arquitecto, después confirmar que va a ser un pintor, pero no va a ser un pintor, por lo menos en sus primeras etapas, de intimidad en el Caballete, sino, por ejemplo, de ejecutar murales en pulquerías, después realizar algunos murales, pero siempre con la intención de la historia.
O'Gorman, a diferencia de otros de sus coetáneos o de sus profesores como maestros, como Diego Rivera, o sus antecedentes como Siqueiros y Orozco, va a entender que el muralismo tiene una posibilidad de develar o narrar esa historia de la que él era un profundo conocedor, y se toma a dedillo este lema de que la pintura mural tiene que ser una clase de historia, tiene que ser una forma en la que se pueden instruir a grandes mayorías. Entonces, esa, desde mi punto de vista, sería una de las cualidades que destaca O'Gorman, tanto en la arquitectura como en la pintura, y también podríamos agregar un punto muy importante que es la parte técnica. O'Gorman, como arquitecto funcionalista, es de los primeros en México y América Latina con una técnica arquitectónica probada. Y esa técnica tan fuerte de la arquitectura se va a quedar demostrada o evidenciada cuando realiza su casa cueva, que para algunos dicen que es una contradicción o un retroceso, pero en realidad lo que siempre he abogado es por observar cómo un arquitecto puede ser capaz de dialogar con una cueva de origen natural, lava volcánica, y de ahí derivar una habitación moderna. Es decir, se necesitaba un gran arquitecto que pudiera enfrentar un reto de esa naturaleza, porque la casa cueva no es ornamental, es una habitación moderna y es uno de los ejercicios también notables a nivel América Latina. Entonces, la técnica, tanto en la arquitectura como la técnica en la pintura mural que tú puedes ver en el Castillo de Chapultepec, en la propia ciudad universitaria con las rocas, son piezas que se hacen de una vez y casi que para siempre. Incluso cuando tú observas un temple de O'Gorman, pues puedes entender que hay una suerte de receta en la parte de atrás que él deja para el momento en el que alguien necesite hacer una restauración, sepa cuáles fueron los elementos que él utilizó y no se altere el cuerpo de la obra. Entonces yo lo resumiría en técnica, compromiso social y un sujeto que siempre estuvo del lado del conocimiento. No se permitió hacer caricaturas ni hacer oraciones en relación hacia la fantasía de lo que iba a pasar a nivel de historia, como lo estaban haciendo, por ejemplo, desde la perspectiva comunista o socialista. Él era un profundo observador de lo que estaba ocurriendo y un gran conocedor de la historia, y de ahí sintetiza estas narraciones para las multitudes en los murales. Y todo esto queda plasmado en la muestra. Mientras te escucho, recuerdo el recorrido de la exposición y me imagino a O'Gorman, porque eso es lo que hace la muestra. Ver cómo dibujaba, ver esos bocetos, ver las piezas, ver su escritorio, ver estas sillas equipales. Y pienso también, y sobre eso vamos a la siguiente pregunta, sobre sus intereses y con estos compromisos a los que te referías, en donde la educación y la transformación está presente no solo en su obra artística, en su obra plástica, en la pintura, sino en los vínculos que realizó para las grandes construcciones que llevó a cabo. Una de las cosas o uno de los objetos que nosotros estamos más orgullosos de tener en exposición son las fotografías de las escuelas primarias, que tuvimos acceso a ellas gracias a SINAFO, a la Mediateca del INAH, con apoyo de Memórica del Archivo General de la Nación. Yo te podría decir sin exagerar que cuando encontré esas imágenes me dieron muchas ganas de llorar, porque por una parte tenemos el fondo especial de Juan O'Gorman de la UAM Azcapotzalco, que es una joya de la arquitectura moderna latinoamericana. Generosamente nos la facilitaron. Tienes ese diálogo directo con los arquitectos que a veces uno que no ha estudiado arquitectura no le es tan legible. Y pusimos en la otra parte las fotos porque eran esos cuerpos, esas vidas que se realizaban dentro de esas escuelas. Y de verdad eran clases populares recién llegadas a la Ciudad de México, que te podría decir fueron muchos abuelos o bisabuelos de quienes estamos vivos en la Ciudad de México y que ya es nuestra. Pero en aquel entonces apenas se vislumbraba esa naciente clase trabajadora y fue maravilloso encontrarlo, ¿no? O sea, no es este O'Gorman. Sí, también te podría decir que cuando hicimos revisión de documentos, hay declaraciones de O'Gorman donde hace el trazo, cuántos metros corresponde a cada niño, por dónde entra el sol, por dónde se va por dónde va a entrar el viento para tener un ambiente
rico para poder aprender, pero también, por ejemplo, hace una lista de cuánto cuestan las bisagras, los tornillos, la herrería. Es decir, hay un compromiso a fondo de que se pueda aprovechar hasta el último centavo del Estado Nacional a beneficio de estos niños que tú ves representados. A mí me daba mucha ternura porque todavía observas niños que probablemente son de Hidalgo o del Estado de México con ropa de manta, descalzos, otros que se ve que traen los pantalones de sus hermanos porque se ve que les quedan grandes, las mujeres trayendo ropa un poco entre lo que se utilizaba en el interior de la República y lo que se usaba en la ciudad. Ese era O'Gorman. Y la claridad para hacerlo desde que lo imaginaba, está ahí la ficha o el contrato que da los detalles para la construcción de estos murales de nuestra Biblioteca Central. Y a mí me parece ser impresionante el tener claro desde el papel lo que iba a quedar ahí plasmado por una cantidad módica, la forma en la que se iba a ir pagando. Cuéntanos sobre algunos de estos grandes descubrimientos que tuvieron a la hora de preparar la exposición, porque si bien pues está ahí esta grande figura que ya conocemos, que es reconocida por obras como las que ya nos mencionaste, seguramente hay otras cosas que no son tan visibles. Está esta parte de las fotos de las primarias, pero está también, por ejemplo, lo que tú comentas, que también lo encontramos con el apoyo de la AGN, que son las cartas donde se hace toda la negociación de si sí se entrega el proyecto primero a los 3 arquitectos, después si sí se va a recubrir con piedra. Y yo te podría decir que cuando vi esas cartas fue muy emocionante porque O'Gorman enfrentó una tarea que siempre he insistido con todo respeto y amor a él, que lo devastó. O'Gorman estuvo un año en el andamio a la intemperie del sol, de la lluvia, del viento. De hecho, hay una foto que localizamos en el archivo del Smithsonian, donde Juan se le ve con un overol que trae inscrito CEU y se ve el rostro que está abatido. Tú puedes ver a Juan antes y después del año 52 y te podrás dar cuenta lo mucho que se desgastó físicamente. Él estaba haciendo la Casa Cueva, estaba haciendo la Casa Nancarrow, estaba haciendo la Biblioteca Central, y yo te podría decir que eso solo se entiende si, reiterando con lo que conversábamos hace un momento, se señala otra cualidad que es muy importante de Juan O'Gorman y que tiene que ver con que es un gran humanista. O'Gorman está trabajando para las grandes mayorías, tan abstracto como eso se escuche, está trabajando para 4,000 metros cuadrados, tan aplastante como eso se escuche, porque además no son solo 4,000 metros cuadrados, sino son muchas toneladas de roca triturada que se le tenía que ir golpeando una a una para ir reuniendo una suerte de gran rompecabezas. Primero, metro cuadrado por metro cuadrado, que todo checara, y después ir montándolo hasta convertirlo, si me lo permites, en una gran escultopintura. Claro, ahí sí tiene un sentido de escultura, la densidad de la obra. Entonces, ese sería para mí otro de los grandes datos que se pueden observar a través de esas cartas. Un sujeto que está buscando resolver un proyecto que terminó desgastándolo muchísimo. Y además entendamos el momento. Esta carta, que es la ficha que estaba revisando el dato, está firmada en noviembre de 1951. Es decir, hace mucho tiempo, en un contexto completamente diferente, que resalta aún más este valor, este compromiso y este espíritu humanista al que te refieres. Cuéntanos en este sentido cómo Juan O'Gorman trabajó justo con los materiales. La piedra, por supuesto, es un material esencial, pero tiene que ver con la técnica y tiene que ver con la propuesta que hizo, no a la universidad, sino a las artes plásticas, arquitectónicas de ese tiempo y de la arquitectura contemporánea. La vinculación de O'Gorman con la roca tiene que ver originalmente con la arquitectura, ¿no? Roca sobre roca es arquitectura moderna, primero. Ahora, un segundo momento que tú señalas que tiene que ver con el recubrimiento de Biblioteca Central tiene origen con Diego Rivera en el Anahuacalli. Por eso es que también brindamos un núcleo fotografiado maravillosamente por Iván Rubín sobre Anahuacalli. En los años 50 se buscaba algo que llamaban integración plástica, era demostrar que pintura, escultura y arquitectura podían convivir de manera armónica e inseparable. O'Gorman detalla o genera algunos detalles para el Anahuacalli, descubren o
o generan esa técnica Diego Rivera y Juan O'Gorman, y años después cada quien se va con esa receta. A mí me gusta mucho señalar que por lo menos 5 o 7 años después de Anahuacalli se vuelven a reunir los dos, habiendo desarrollado cada uno la técnica con sus distintas habilidades. Tenemos a Diego Rivera en el Estadio Olímpico Universitario y a Juan O'Gorman en Biblioteca Central. Hay una gran diferencia entre la solución que dan ambos autores a las distintas obras. Sí. Tú podrás observar en el caso de Diego Rivera unas formas muy pronunciadas, muy escultóricas en la parte del escudo del Estadio Olímpico, que también va a tener más eco en el Cárcamo de Dolores. Son esculturas recubiertas o grandes relieves recubiertos por piedra. Y Juan, por el contrario, se queda con la parte plana. Pero algo que O'Gorman va a tener probado, si hacemos la comparación, es una gran variedad de colores. O'Gorman va a reunir, y se dice recurrentemente que va a reunir a lo largo de toda la República una gran diversidad de colores, pero eso no se hace automáticamente. O'Gorman, eso se explica gracias a que O'Gorman es un gran paisajista. O'Gorman conoce muy bien el paisaje, sabe muy bien cómo se relaciona todos los elementos que construyen ese paisaje, cómo brillan las montañas de Hidalgo, como las de Taxco, como las de Oaxaca, porque era un viajante permanente. La mayor parte de la obra de Caballete de O'Gorman son paisajes. Entonces puede sintetizar y derivar de ese conocimiento varias centenas de colores, y de ahí elegir solo algunas para lo que nosotros vemos en Biblioteca Central. Y pienso justo en la armonía de colores, de formas, sin importar las dimensiones, que es lo que sucede justo con la Biblioteca Central, y es que no podemos dejar de mencionarla. Nos queda muy poquito tiempo para terminar. ¿Qué te gustaría que se llevaran los visitantes? ¿Qué destacarías de esta muestra, pero un poco también del legado de O'Gorman, hablando de todas estas vías y de todos estos valores que desarrolló a lo largo de muchas décadas? Pues 2 regalos extraordinarios que podemos ver más allá de la exposición es Biblioteca Central, justo como una integración al todo. Yo los invito a los compañeros que tengan el gusto de estar en las islas recurrentemente, los invito a que observen Biblioteca Central cómo se comporta diferente en las distintas épocas del año. La roca sigue siendo roca y se sigue relacionando con el todo como roca. Biblioteca Central en invierno es pálida, porque los colores blancos, como es invierno, resaltan mucho, mientras que en otoño y en primavera es muy vibrante, es muy roja, porque a diferencia de muchas otras técnicas que se crearon en esos tiempos, la roca sigue viva y sigue en interacción con el todo. Ese sería el primer regalo, y el otro dedicado a Ricardo de la Nación Náhuatl, que en una ocasión nos hizo ver Biblioteca Central y me dijo: Adriana, en la zona sur, aquí hay una coatlicue. Y efectivamente, cuando uno observa los 2 guerreros que se encuentran con el libro en la parte de arriba, en realidad revela una coatlicue como la recordamos, esa densidad del cuerpo y las 2 serpientes que se encuentran, y que tiene relación con la serpiente que vamos a encontrar en la parte de abajo, que se encuentra en un relieve de la terraza de la biblioteca. Es un homenaje a la Madre Tierra, es el arquitecto que construye sobre la roca y que había probado también que podía habitar una cueva. Ese es Juan O'Gorman. Este es Juan O'Gorman, y además tiene un regalo extra, que es el de justo voltear a ver a la Biblioteca Central y entrar a la exposición para entender todo lo que sucedió antes en el proceso creativo, en la parte personal, en la parte individual, pero también en el contexto en el que vivió Juan O'Gorman. Pero es un regalo increíble salir del MUCA Campus y voltear a ver esa obra que nos acompaña todos los días y que nos toca de muchas maneras, que parece ser muy firme, muy ruda, y al mismo tiempo tan armoniosa y tan flexible como la queramos ver. Así que la invitación está hecha a disfrutar y a visitar y a conocer además la obra de Juan O'Gorman. La exposición está abierta hasta el 5 de abril en el Museo Universitario de Ciencias y Arte, aquí en las Islas de Ciudad Universitaria. Está abierto de martes a sábado en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde, así es que disfrutemos y conozcamos y reconozcamos a este gran artista. Gracias, Adriana Sandoval, directora de la Fundación Nancarrow O'Gorman y también curadora de esta muestra. Gracias por estos minutos y por estos regalos. Gracias a ustedes.
Y bueno, ahora nos vamos como cada lunes con el doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas, quien esta tarde nos explica sobre las características de los alimentos ultraprocesados y sus efectos negativos en nuestro sistema inmunológico. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Hemos visto que los alimentos ultraprocesados se asocian con enfermedades como cáncer de colon, inflamación del intestino y también con problemas generales como obesidad, diabetes e incluso hipertensión. Cómo estos alimentos producen estas enfermedades no es del todo claro, pero una clave es que afectan directamente al sistema inmunológico. Los componentes de los alimentos ultraprocesados, que son altos en grasa, sal, azúcar y también contienen emulsificantes, colorantes y sabores artificiales, pueden alterar nuestro sistema digestivo y de esa manera también el sistema inmunológico. Estudios recientes con ratones y dietas controladas han demostrado que los emulsificantes pueden reducir la capa de muco en el intestino y entonces las bacterias que están ahí pueden ser invasivas y de esta manera estimular inadecuadamente al sistema inmunológico. De igual manera, alimentos bajos en fibra llevan a que las bacterias de nuestro intestino produzcan menos cantidades de ácidos grasos de cadena corta y esto lleve a que también haya una deficiencia en la respuesta inmunológica. De igual manera, altas cantidades de sal disminuyen la cantidad de lactobacillus, bacterias positivas, y inducen una estimulación inadecuada de células del sistema inmunológico. Entonces, en general, componentes de las dietas ultraprocesadas afectan la respuesta del sistema inmunológico. Trate en la medida de lo posible en utilizar alimentos naturales y variados. Cuídese mucho. Gracias. Hasta luego. Y seguimos en el campus central de nuestra casa de estudios. Enseguida, UNAM Global TV nos ofrece una alternativa para que tú mismo puedas aprender a restaurar algún libro dañado, y esto sucede gracias al laboratorio de restauración que se encuentra en la biblioteca central de nuestra universidad. En la Biblioteca Central de la UNAM se imparte un curso especializado en la restauración de libros antiguos que han sufrido algún grado de deterioro con el paso del tiempo. Este programa es llamado Laboratorio de Restauración Juan y Emilia Almela. Puedes traer el libro más preciado que tengas en tu colección, a lo mejor el del abuelo que te heredó y demás, y nosotros aquí te decimos qué es lo que se puede hacer con él, si se puede restaurar y hasta dónde tú lo puedes intervenir. Vives la experiencia de limpiar, reforzar, restaurar, etcétera, siempre dirigido por el equipo del laboratorio de restauración. Los especialistas poseen una amplia experiencia en la restauración de numerosas colecciones documentales preservadas en las bibliotecas de la UNAM. Nosotros atendemos a las 140 bibliotecas del sistema bibliotecario de la UNAM. Asesoramos a aquellas entidades que de pronto nos piden el apoyo, otras en donde, por ejemplo, llega una colección que necesita ser intervenida. Pensamos mucho en documentos antiguos. Aunque la recomendación es conservar y no esperar a necesitar restauración. Conservar antes de restaurar o conservar para no restaurar. Tener medidas de conservación en tu biblioteca, tener medidas de conservación con tu patrimonio documental. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Noé Romero su participación en la interpretación de lengua de señas, que nos permite llegar a un público más amplio, y a todos ustedes les recordamos que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios, y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Y como cada tarde, agradezco a todo el equipo que hace posible esta transmisión desde nuestras instalaciones en TV UNAM y por supuesto también desde el máster. Nos esperamos o nos encontramos aquí el resto de la semana y por supuesto mañana 2:30 en
en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.